Nunca pensé que un simple mensaje de WhatsApp podría cambiarlo todo, pero esa tarde en Madrid, mientras miraba el cielo gris desde la ventana de mi piso en Malasaña, recibí uno que marcaría el inicio de mi descenso a un mundo que creía conocer, pero que estaba lleno de traiciones. Decía simplemente: tenemos que hablar sobre la herencia. Ven a casa de tus padres mañana a las 6. No llevaba firma, pero el nombre de mi hermana mayor, Valeria, apareció como remitente. Sentí un escalofrío. Nuestra relación siempre había sido tensa, llena de pequeñas competencias y comentarios pasivo-agresivos. Pero nunca imaginé que una herencia podría despertar un odio tan silencioso y acumulado durante años. Mientras me preparaba para salir, no podía dejar de preguntarme qué secretos habían estado guardando mis padres y mi hermana. Llegué a su casa en el barrio de Chamberí justo a tiempo. La fachada de ladrillo rojo y las persianas blancas me resultaban tan familiares y a la vez intimidantes. Al abrirme la puerta, Valeria me recibió con esa sonrisa que parece amable, pero que oculta un filo cortante. «Hola, Jaime», dijo, y su voz sonó demasiado controlada. «Pasa, mamá y papá quieren hablar contigo en el salón». Al entrar, la tensión era palpable. Mis padres estaban sentados, pero algo en su mirada mostraba una mezcla de miedo y expectativa. Mi madre, Ana, me miró con ojos vidriosos y mi padre, Miguel, se removía incómodo en su silla, evitando mi mirada. «Jaime, tenemos que hablar de algo importante, algo que ha cambiado nuestra familia», empezó mi madre, temblando levemente. Mientras escuchaba sus palabras, una sensación de desconcierto y enojo se mezclaba en mi pecho. Me explicaron que nuestra tía Teresa, hermana de mi padre, había fallecido recientemente y nos había dejado una herencia considerable. Pero había una condición: el testamento incluía cláusulas que permitían a Valeria decidir ciertos aspectos sobre la distribución de los bienes, lo que me colocaba en una posición vulnerable. En ese momento Valeria sonrió con suficiencia y dijo: «Jaime, quiero que entiendas que esto no es personal, solo quiero asegurarme de que la herencia se gestione correctamente». Sus palabras sonaban como un veneno envuelto en seda. Algo dentro de mí reaccionó, y no pude evitar responder con firmeza: ¿gestionarla correctamente, desde cuando eso significa que me dejan fuera de decisiones importantes? El silencio cayó sobre la sala, pesado e incómodo. Mis padres no decían nada, era como si esperaran que todo estallara. Y eso hice. Les reproché años de favoritismo hacia Valeria, el constante menosprecio de mis logros y el modo en que siempre me hacían sentir como el hijo inútil. Cada palabra que pronunciaba parecía levantar una barrera invisible entre nosotros. Valeria me miró con una mezcla de sorpresa y diversión maliciosa. «Siempre exagerando, Jaime. Nunca entenderás lo que significa responsabilidad». Ahí fue cuando entendí que esto no era solo una disputa por dinero. Era un juego de poder, y yo estaba atrapado en medio de un laberinto de resentimientos, secretos y traiciones. Decidí que no me dejaría manipular, no esta vez. Al salir de la casa esa noche sentí que algo dentro de mí había despertado. Un plan empezó a formarse, silencioso, calculado. No iba a ser la víctima de una familia que parecía más interesada en el control que en los lazos de sangre. Pero antes de poder avanzar, necesitaba información, aliados y, sobre todo, paciencia. Mientras caminaba por las calles empedradas de Chamberí, observando los reflejos de las farolas en los charcos de lluvia reciente, recibí otro mensaje. Esta vez no era de Valeria, ni de mis padres, sino de un número desconocido: «Jaime, cuidado con lo que crees conocer. Tu familia guarda secretos que cambiarán todo. Confía en nadie, ni siquiera en ti mismo». Mi corazón se aceleró. ¿Quién podía saber algo así? ¿Y qué secretos podrían ser tan importantes que alguien se sintiera obligado a advertirme? Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi piso y miraba la ciudad que nunca duerme, supe que nada volvería a ser igual. Mi vida estaba a punto de transformarse y los días de inseguridad y sumisión habían terminado. La guerra apenas comenzaba. ¿Qué secretos escondía mi familia? ¿Quién estaba detrás del misterioso mensaje? Y sobre todo, ¿cómo podría protegerme sin perderme a mí mismo en el camino? Al día siguiente me levanté con la sensación de que algo estaba cambiando dentro de mí. La alerta del teléfono seguía parpadeando, recordándome el mensaje de la noche anterior. No podía concentrarme en nada, cada notificación me hacía saltar. Decidí revisar mis redes sociales, aunque sabía que no encontraría nada que explicara lo que estaba sucediendo.
Sin embargo, entre las fotos de amigos y los mensajes de felicitación atrasados por mi cumpleaños, algo llamó mi atención, una etiqueta en Instagram que mostraba un documento antiguo con mi apellido y el de Valeria, pero con palabras borradas y tachadas. No conocía a la persona que había publicado eso, pero la curiosidad me obligó a investigar. Cada línea que lograba leer me producía escalofríos, parecía un contrato antiguo, relacionado con la herencia de nuestra tía Teresa, con cláusulas extrañas que ni mis padres ni Valeria habían mencionado jamás. Sentí que estaba empezando a descubrir algo que había estado oculto durante años. Decidí que necesitaba confrontar a mi hermana, pero no directamente. Preparé una reunión casual con Valeria en un café cercano a su oficina en Salamanca, fingiendo que quería hablar sobre la vida y las decisiones familiares. Mientras caminaba hacia allí, cada paso se sentía como si el mundo me observara, como si mis movimientos pudieran delatar que estaba entrando en territorio peligroso. Valeria ya estaba sentada cuando llegué. Tomaba un café con esa elegancia que siempre la caracterizó, la misma que utilizaba para demostrar superioridad sobre todos nosotros. Me saludó con una sonrisa estudiada y dijo: Jaime, me alegra que hayamos podido coincidir. Hablamos poco últimamente, ¿no? Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Sí, es cierto. Hay cosas que necesitamos aclarar sobre la herencia. Ella levantó una ceja, divertida. Oh, no me digas que todavía estás preocupado por eso. Jaime, deberías aprender a relajarte un poco. Ese tono sarcástico, esa condescendencia, encendió algo en mí. Por primera vez, dejé que mis palabras fueran directas sin suavizarlas. Valeria, esto no es un juego. He visto documentos que ni tú ni nuestros padres mencionaron. Y quiero respuestas claras. Por un momento su sonrisa vaciló, y pude notar un leve temblor en sus manos. No sé de qué hablas, probablemente estés confundido. Pero no lo estaba. Había visto demasiado para poder ignorarlo. No estoy confundido. Sé que hay cláusulas que te dan control total sobre la herencia. Quiero saber por qué y qué más han estado escondiendo. El silencio cayó sobre nuestra mesa. Un camarero pasó entre nosotros, incómodo por la tensión que flotaba en el aire. Valeria finalmente bajó la mirada y murmuró: no deberías haberte metido en esto, Jaime. Hay cosas que es mejor no saber. En ese instante comprendí que el juego era más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de dinero, se trataba de poder, de control y de manipulación emocional que había estado ejerciéndose durante años. La sonrisa de Valeria ya no era elegante, era peligrosa. Salí del café con una mezcla de rabia y determinación. Tenía que descubrir cada secreto, cada documento, cada conversación que mis padres y Valeria habían ocultado. La idea de ser víctima de nuevo me era insoportable. Esa noche, mientras revisaba viejos correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, encontré algo que me dejó helado, un chat eliminado de mi madre con un contacto desconocido, que mencionaba nombres y fechas exactas sobre la herencia y planes de manipulación que iban más allá de Valeria. La sensación de que alguien me estaba vigilando creció. ¿Quién más sabía lo que yo recién descubría? ¿Y qué planes tenían para mantenerme fuera de juego? Sabía que debía moverme con cautela, pero también que no podía esperar más. Mientras miraba la ciudad iluminada desde mi ventana, recordé el mensaje anónimo de la noche anterior: confía en nadie, ni siquiera en ti mismo. Y entendí que no era una advertencia casual, era un desafío. ¿Quién estaba detrás del mensaje? ¿Y qué secretos aún faltaban por descubrir? No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía las imágenes del café, la mirada calculadora de Valeria, el temblor en sus manos, y esa sonrisa que escondía más de lo que mostraba. Decidí que necesitaba rastrear cada pista posible, y eso significaba adentrarme en un terreno que nunca había explorado, el pasado oculto de mi familia. A primera hora de la mañana, llamé a un amigo abogado, Javier, que conocía desde la universidad. Siempre había sido meticuloso y tenía contactos que podrían ayudarme a acceder a documentos legales antiguos sin levantar sospechas. Mientras le contaba todo lo que había descubierto, su reacción fue clara: Jaime, esto es más grande de lo que crees. No solo es una cuestión de herencia, hay implicaciones legales que podrían cambiar tu vida si no actúas con cuidado. Eso solo encendió mi determinación. Necesitaba información concreta, no suposiciones.
Javier me propuso empezar por los registros notariales y el archivo histórico de nuestra familia, especialmente cualquier documento relacionado con la tía Teresa y antiguos contratos de propiedades que ella había manejado. Esa tarde me dirigí al archivo histórico en el centro de Madrid, un edificio de piedra que olía a papel antiguo y secretos. Cada pasillo parecía susurrar historias que nadie quería recordar. Me senté frente a un archivista, explicándole que investigaba documentos familiares antiguos, y para mi sorpresa, me permitió revisar cajas que contenían correspondencia y registros de propiedades. Mientras hojeaba los documentos encontré cartas fechadas hace más de 20 años, escritas por mis padres y Valeria, discutiendo de manera velada sobre la gestión de las propiedades de la familia. Una de las cartas en particular me hizo detenerme. Hablaba de un acuerdo secreto entre Valeria y un notario, diseñado para garantizar que ella tuviera control absoluto sobre ciertos bienes, incluso si yo o cualquier otro miembro de la familia reclamábamos derechos legítimos. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Cada línea confirmaba lo que ya intuía, no era solo favoritismo, había una estrategia cuidadosamente planificada para mantenerme fuera del juego. Me pregunté cuántos años habían pasado mientras yo confiaba en ellos, sin imaginar que cada gesto, cada decisión, estaba calculado para excluirme. Decidí que necesitaba un aliado dentro de la propia familia. Recordé a mi prima Elena, hija de mi tía Teresa, quien siempre había sido más cercana a mí que a Valeria. La llamé y, después de un par de mensajes de WhatsApp, aceptó reunirse en un pequeño café en Chamberí. Su mirada era de preocupación genuina cuando me escuchó. Jaime, yo también he sospechado cosas desde que Valeria empezó a involucrarse en los negocios de mamá y papá. Pero nunca imaginé que fuera tan sistemático. Mientras hablábamos, Elena sacó una pequeña carpeta que había guardado durante años, recibos, fotos y correos electrónicos que mostraban las manipulaciones de Valeria. No puedo creer que me estés mostrando esto, dije con una mezcla de alivio y rabia. Todo este tiempo estuve ciego. Elena asintió, y en sus ojos vi la misma determinación que comenzaba a despertar en mí. No podemos dejar que esto continúe, Jaime. Tienes que tomar acción, pero debemos ser inteligentes. Valeria no se detendrá ante nada. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos en mi piso, comprendí que estaba frente a un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado. Ya no era solo una cuestión de reclamar una herencia, era un juego de poder, secretos y traiciones que amenazaba con devorar a todos los que conocía. Y entonces, mientras guardaba los papeles, mi teléfono vibró con un mensaje de número desconocido: estás más cerca de lo que crees. Pero recuerda, no todos los que parecen amigos lo son. El frío recorrió mi espalda. Esto ya no era casualidad, alguien estaba observando cada paso que daba. Y por primera vez entendí que cada decisión que tomara en los próximos días definiría no solo el futuro de la herencia, sino también mi propia supervivencia emocional dentro de esta familia que se había convertido en enemiga. ¿Quién me estaba observando? ¿Valeria tenía cómplices fuera de la familia? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad y reclamar lo que me correspondía? Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de paranoia y estrategia. Cada llamada, cada notificación, cada sombra en la calle parecía sospechosa. Sabía que no podía confiar en nadie fuera de Elena, y aún dentro de la familia, Valeria se había mostrado como un enemigo implacable. Pero yo también estaba cambiando, por primera vez, sentía que podía anticipar sus movimientos y pensar varios pasos adelante. Decidí que era hora de investigar directamente a Valeria. No físicamente, no todavía, sino virtualmente. Revisé sus perfiles en redes sociales, mensajes antiguos que aún se podían rastrear, y noté patrones que hasta ese momento me habían pasado desapercibidos: fotos borradas, eventos de los que nunca me había hablado, viajes que no tenían explicación. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que comenzaba a mostrar un rostro aterrador. Fue entonces cuando encontré algo que me heló: un correo electrónico dirigido a un notario, fechado el año pasado, que incluía instrucciones precisas para modificar documentos de la herencia de manera que yo quedara completamente excluido de cualquier decisión importante. Valeria había estado moviéndose en la sombra, manipulando legalmente nuestra familia mientras todos fingíamos normalidad. No podía creerlo. Cada conversación que habíamos tenido, cada sonrisa fingida, cada reproche que parecía normal, ahora se entendía como parte de su juego. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Por primera vez sentí claridad y un plan formándose.
Necesitaba pruebas más contundentes, algo que no pudiera ser desmentido, y sabía exactamente dónde buscar, en la oficina del notario que aparecía en los correos. Esa misma tarde acompañé a Elena a un café en el centro, y entre sorbo y sorbo de café, delineamos un plan. No podemos entrar en la oficina ni nada ilegal, me advirtió. Pero si podemos solicitar documentos oficiales, y con los contactos que tengo podríamos obtener copias certificadas de cualquier modificación que Valeria haya hecho. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Valeria, que parecía casual, pero sabía que no lo era: espero que no estés hurgando donde no debes. Recuerda que cada familia tiene sus límites. La ironía me hizo sonreír. Hasta ella sabía que yo empezaba a jugar en su terreno. Al día siguiente llegamos a la oficina del notario. Elena se encargó de la parte formal, mientras yo observaba cada detalle: la distribución de los muebles, las cámaras de seguridad, los archivos. Todo parecía corriente, pero yo sabía que ahí dentro se escondía la clave para desenmascarar a Valeria. Después de horas de revisar documentos y conversaciones con el personal, obtuvimos lo que necesitábamos: pruebas claras de modificaciones recientes en el testamento que favorecían exclusivamente a Valeria, sin notificarme ni a mí ni a nuestros padres. Era la confirmación de todo lo que sospechaba: ella había estado moviendo piezas en secreto, manipulando a todos, y nadie parecía haberse dado cuenta hasta ahora. Salimos de la oficina con los papeles bajo el brazo, conscientes de que teníamos una prueba que podía cambiarlo todo. Sin embargo, mientras caminábamos por la calle Gran Vía, Elena se detuvo con el ceño fruncido. Jaime, alguien nos ha estado siguiendo desde que entramos al notario. No creo que sea coincidencia. El miedo se mezcló con la adrenalina. Miré a mi alrededor, pero todo parecía normal: coches pasando, gente apresurada, turistas con cámaras. Pero mi instinto me decía que algo estaba mal. Valeria no se detendría ante nada, y alguien en la sombra parecía asegurarse de que cada movimiento que hacíamos fuera observado. Esa noche, mientras revisaba los documentos en mi piso, recibí un mensaje anónimo más directo que los anteriores: has encontrado lo que no debías. Detente ahora, o todo lo que amas podría desaparecer. El mensaje fue claro, pero no me intimidó, solo confirmó que estaba en el camino correcto. Sabía que debía actuar con cautela, pero también que no podía retroceder. La batalla estaba apenas comenzando, y cada pieza que descubría me acercaba más a la verdad, y al enfrentamiento inevitable con Valeria. ¿Quién estaba detrás de los mensajes amenazantes? ¿Hasta dónde estaría dispuesta Valeria a llegar para proteger sus secretos? ¿Y cómo podría usar la información que teníamos para asegurar que la verdad saliera a la luz sin ponernos en peligro? La noche siguiente no dormí nada. Cada sombra en el pasillo, cada sonido del ascensor, me parecía una advertencia. Los mensajes anónimos, ahora más frecuentes, me recordaban que alguien vigilaba cada movimiento. Pero en lugar de paralizarme, sentí que cada amenaza aumentaba mi determinación. Valeria había jugado demasiado tiempo, y yo estaba listo para moverme en su terreno. Decidí que la primera acción debía ser directa: confrontarla con pruebas que no pudiera negar. Pero antes de eso, necesitaba un aliado más dentro de la familia. Pensé en mis padres, Miguel y Ana, quienes siempre parecían manipulados por Valeria, pero con un poco de evidencia tangible, tal vez pudiera despertar algo en ellos. El plan comenzó con un encuentro casual en la casa familiar. Les pedí a mis padres que me acompañaran a una reunión sobre asuntos legales, sin dar muchos detalles. Al llegar, abrí la carpeta con los documentos del notario frente a ellos y les expliqué, paso a paso, cómo Valeria había estado manipulando la herencia. Sus rostros cambiaron, de la confusión al miedo, y finalmente a la incredulidad. «¿Cómo pudimos no darnos cuenta?», murmuró mi madre, Ana, con la voz quebrada. Mi padre permaneció en silencio, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Esa fue la confirmación de que Valeria no había previsto que yo pudiera unir fuerzas con ellos. Al día siguiente preparé la confrontación directa con Valeria. Elegí un lugar neutral, un restaurante elegante en Salamanca donde las cámaras no fueran un problema y donde pudiéramos hablar con cierta privacidad. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con su típica sonrisa calculada. «Jaime, me alegra verte, aunque no sé qué asuntos te traen aquí», dijo con esa mezcla de falsa cordialidad y desafío. Coloqué los documentos sobre la mesa y los empujé ligeramente hacia ella. «Todo esto, Valeria. Cada movimiento, cada modificación del testamento, cada intento de manipulación que has hecho.
Quiero que me expliques por qué. Su sonrisa vaciló por un instante y eso me dio la confianza que necesitaba. Esto no significa nada. Estás exagerando, Jaime. Siempre dramatizas demasiado. Pero yo no me detuve. No estoy dramatizando. Tengo pruebas y mis padres también saben la verdad ahora. No hay excusa que valga. El silencio se extendió pesado y cargado. Por primera vez pude ver vulnerabilidad en Valeria, esa seguridad que siempre la caracterizó parecía tambalearse. Su mirada se encontró con la mía, y por un segundo, hubo un destello de miedo. Entonces alguien irrumpió en mi teléfono, un mensaje anónimo, casi burlón: buen intento, pero no todo está bajo tu control. Mi corazón se aceleró. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Quién enviaba estos mensajes y cómo sabía cada paso que daba? La amenaza estaba clara, pero no me detendría ahora. Sabía que para ganar necesitaba ser calculado, paciente y estratégicamente implacable. Salí del restaurante con una mezcla de rabia y concentración absoluta. Tenía pruebas, tenía aliados dentro de la familia, pero también sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Valeria no cedería sin luchar, y yo debía anticipar cada movimiento suyo, cada maniobra, cada intento de intimidación. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, pensé en todo lo que había aprendido en estas semanas: confianza traicionada, secretos familiares, manipulación sutil. Cada descubrimiento me había fortalecido, y por primera vez sentí que podía enfrentar no solo a Valeria, sino también a cualquier sombra que intentara interponerse en mi camino hacia la verdad y la justicia. ¿Quién más estaba observando mis movimientos? ¿Valeria tenía cómplices ocultos? ¿Y cómo podría usar la información y los aliados que tenía para asegurar que esta vez yo saliera victorioso? El aire de Madrid esa mañana parecía más pesado que nunca. Cada paso que daba por la calle Génova me recordaba que alguien podía estar vigilando. Desde que Valeria había visto los documentos, sabía que no podría confiar en nada ni en nadie fuera de Elena y mis padres. Todo el juego se había vuelto personal, y cada movimiento requería precisión quirúrgica. Decidí que era hora de actuar más allá de palabras y pruebas. Tenía que reunir información que no solo demostrara la manipulación de Valeria, sino que la dejara expuesta frente a toda la familia y a cualquier aliado que pudiera tener. Por eso volví al notario, pero esta vez con un plan diferente: solicitar copias certificadas de todos los documentos relacionados con los movimientos de Valeria y cruzarlos con archivos antiguos que ella no podía modificar sin dejar rastro. Mientras revisaba los registros, un detalle llamó mi atención: un poder notarial firmado años atrás por mis padres, pero nunca registrado correctamente, que le habría permitido a Valeria actuar con libertad absoluta sobre ciertas propiedades. Era una prueba irrefutable de que su manipulación había sido calculada desde hace mucho tiempo, y que ella había contado con la complacencia silenciosa de algunos miembros de la familia. Esa tarde me encontré con Elena en un café discreto de Chamberí. Su expresión era seria, y cuando vio los documentos, su reacción fue inmediata: esto es más grande de lo que pensábamos. Si lo mostramos, será un golpe directo a Valeria, pero también podría encenderla en nuestra contra. Asentí. Sabía que había riesgos, pero la pasividad ya no era una opción. Había llegado el momento de planear la jugada que determinaría quién tenía el control. Necesitamos hacer esto de manera que no pueda atacar sin exponerse. Cada mensaje, cada documento, cada movimiento debe estar registrado. Ella no puede negar nada si lo tenemos todo organizado. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró con otro mensaje anónimo: te estás acercando demasiado. Un paso en falso y perderás más de lo que imaginas. Esta vez no sentí miedo, sentí un desafío. Era la confirmación de que estaba tocando algo sensible, y que alguien estaba observando cada detalle de mi plan. Decidí entonces que debía usar esa vigilancia a mi favor. Cada mensaje anónimo, cada sombra sospechosa, era una pista sobre quién podía estar ayudando a Valeria. Con la ayuda de Elena, trazamos un mapa de contactos y posibles complicidades, desde amigos de la familia hasta empleados del notario. Cada conexión sería verificada, y cada acción controlada para no dejar cabos sueltos. Esa noche, mientras revisaba los documentos en mi piso, algo llamó mi atención: un sobre sin remitente sobre la mesa. Dentro había fotografías de Valeria con un hombre que nunca había visto, aparentemente intercambiando sobres y documentos.
La imagen era nítida, y la sensación de que estaba ante un secreto aún más profundo me estremeció. Elena me llamó para advertirme: Jaime, esto es más grande que lo que pensábamos. No solo es la herencia. Hay algo más, algo que Valeria quiere proteger a toda costa. Sentí que la tensión alcanzaba su punto máximo. La historia familiar, que parecía un simple conflicto por dinero, se estaba transformando en un juego de poder, secretos y traiciones que podría destruirnos a todos si no actuábamos con cautela. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida, y cada aliado confirmado. Mientras Madrid dormía, yo permanecía despierto planificando la estrategia que no solo expondría a Valeria, sino que también aseguraría que yo saliera fortalecido de esta guerra silenciosa. La herencia ya no era solo dinero, era poder, control y justicia personal. ¿Quién era el hombre de las fotos? ¿Qué secretos intentaba proteger Valeria a toda costa? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para mantener su dominio sobre la familia? El día comenzó con un nudo en el estómago que no desaparecía. Cada mensaje, cada paso que daba, me recordaba que Valeria estaba un paso adelante, o al menos eso creía. Sin embargo, yo también había aprendido a anticipar, a leer gestos, y sobre todo, a usar la información como arma silenciosa. Cada documento, cada correo electrónico, cada fotografía que había reunido era ahora parte de mi arsenal. Decidí que era hora de actuar más audazmente. La primera jugada fue contactar al hombre de las fotos que había encontrado en el sobre anónimo. No sabía quién era ni qué relación exacta tenía con Valeria, pero si quería entender la magnitud del plan y los secretos que protegía, necesitaba acercarme a él. Después de rastrear su número a través de viejas bases de contactos y algunos métodos discretos que Elena conocía, logré concertar una cita en un bar discreto de Lavapiés. Llegué temprano y me senté en un rincón oscuro, observando cada movimiento. Minutos después él apareció. Alto, elegante, con una expresión que parecía siempre medir cada palabra. ¿Tú eres Jaime?, preguntó como si ya supiera mi nombre y mi intención. Sí, respondí con calma. Necesito hablar contigo sobre Valeria. Hubo un silencio y luego, con un gesto casi imperceptible, me indicó que me siguiera a una zona más privada del bar. Fue entonces cuando comenzó a hablar. Su nombre era Ricardo y confesó que había trabajado con Valeria en varias gestiones legales y movimientos financieros que habían sido diseñados para controlar la herencia, sin que nadie más se enterara. Cada palabra que decía confirmaba mis sospechas. Valeria no solo manipulaba a la familia, sino que había construido una red de aliados externos para proteger sus intereses. Sin embargo, también cometió errores, algunos documentos no estaban completos, algunas transacciones eran rastreables. Esto era exactamente lo que yo necesitaba. Mientras escuchaba, mi teléfono vibró. Un mensaje anónimo: estás jugando con fuego. Cuidado, Jaime. Ella no perdona. Sonreí irónicamente. Cada advertencia solo reforzaba mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Con la información de Ricardo, empecé a organizar un plan más amplio. No se trataba solo de confrontar a Valeria, se trataba de crear una situación en la que ella quedara expuesta ante todos, padres, familiares y cualquier cómplice que pudiera tener. Cada documento, cada fotografía, cada testimonio debía ser presentado de manera estratégica para que no pudiera negar nada. Esa tarde, mientras caminaba por la Puerta del Sol, entendí que la guerra estaba lejos de terminar. Valeria no se detendría ante nada, y alguien más en las sombras parecía estar observando mis movimientos con la misma precisión que yo planeaba cada uno de los míos. La sensación de peligro creció, pero también lo hizo mi determinación. De regreso en mi piso, Elena y yo revisamos cada documento, cada correo y cada fotografía. El plan comenzaba a tomar forma: primero aislar a Valeria de sus aliados, luego exponer sus manipulaciones ante la familia, y finalmente asegurar que yo no solo recuperara lo que me pertenecía, sino que también estableciera un límite claro sobre el poder que ella había ejercido durante años. Mientras cerraba la carpeta y miraba la ciudad iluminada desde mi ventana, un pensamiento me atravesó como un rayo: alguien dentro de mi propia familia podría haber estado colaborando con Valeria todo este tiempo. La traición no siempre venía de quien imaginabas, a veces estaba más cerca de lo que creías. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Algún miembro de la familia había estado observando mis movimientos para informar a Valeria? ¿Y cómo podría preparar el golpe final sin que sospecharan que ya estaba un paso adelante? La tensión estaba en su punto máximo.
Cada movimiento que hacía debía ser calculado con precisión quirúrgica, porque Valeria ya no era solo una hermana competitiva, era una adversaria astuta, capaz de anticipar cualquier estrategia si no cuidaba los detalles. Sabía que el siguiente paso debía ser un enfrentamiento directo, pero sin exponernos demasiado. Elena y yo planificamos cada escenario, cada frase y cada documento que podría usar para acorralarla legal y emocionalmente. Decidí invitar a Valeria a la casa familiar, bajo la excusa de hablar sobre la situación de las propiedades. Mis padres, aún confundidos pero ahora conscientes de la manipulación, aceptaron participar, sabiendo que la verdad debía salir a la luz. Todo estaba preparado para que Valeria se sintiera segura, solo para descubrir que yo ya había reunido todas las piezas de su juego. Cuando Valeria llegó, su sonrisa calculada parecía inquebrantable, pero noté un ligero temblor en sus manos mientras me miraba. Jaime, ¿qué querías mostrarme?, dijo tratando de sonar casual. Coloqué los documentos y las fotografías frente a ella y, lentamente, comencé a enumerar cada maniobra que había hecho: contratos manipulados, poderes notariales no registrados, correos electrónicos falsificados. Cada palabra estaba medida para que no pudiera reaccionar sin exponerse. Valeria, dije con firmeza, esto no es un juego. Todo lo que has hecho está documentado. Mis padres ahora lo saben, y cada intento de manipulación quedará registrado. Sus ojos se estrecharon, y por un instante vi a la Valeria que nunca había querido mostrar, vulnerable, nerviosa, acorralada. Intentó interrumpirme, pero esta vez yo no estaba jugando según sus reglas. No puedes probar nada, intentó con un hilo de voz. Todo esto son suposiciones. Sonreí con ironía. No suposiciones. Documentos. Correos electrónicos. Fotografías. Todo rastreable. Y lo peor es que tienes aliados que podrían volverse contra ti si esto sigue. El silencio que siguió fue casi insoportable. Mis padres, Miguel y Ana, finalmente comenzaron a hablar, expresando su decepción y el dolor de haber sido manipulados. Valeria intentó responder, pero cada frase suya parecía menos convincente. Por primera vez, la seguridad que siempre proyectaba estaba fracturada. Entonces, justo cuando pensé que la situación estaba bajo control, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje anónimo: buen trabajo hasta ahora, pero no todos los secretos han sido descubiertos. Prepárate. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto significaba que Valeria no estaba sola. Alguien más estaba moviendo piezas desde la sombra, y eso hacía que todo fuera aún más peligroso. Sin embargo, en lugar de intimidarme, sentí una claridad absoluta. Cada revelación que había hecho no solo la había debilitado, sino que también me había dado ventaja. Mientras Valeria se retiraba, con una mezcla de rabia y miedo evidente en su mirada, supe que este enfrentamiento era solo el comienzo. La guerra familiar estaba lejos de terminar, y cada movimiento futuro requeriría astucia, paciencia y un control absoluto de la información. Esa noche, mientras revisaba los documentos y planeaba los siguientes pasos, comprendí que había cruzado un punto de no retorno. La traición y los secretos ya no podían ignorarse, la verdad debía imponerse, y yo estaba decidido a salir victorioso. ¿Quién más estaba protegiendo a Valeria desde las sombras? ¿Qué secretos aún no habían salido a la luz? ¿Y cómo podía asegurar que el próximo golpe fuera definitivo, sin que ella tuviera oportunidad de reaccionar? El aire en Madrid parecía más denso esos días. Cada paso que daba me recordaba que la tensión había alcanzado un punto crítico. Valeria estaba debilitada, pero no derrotada. Cada acción que realizaba debía ser estratégica y precisa. Había aprendido a anticipar sus movimientos, pero algo me decía que no era solo ella. Alguien más estaba manipulando hilos desde la sombra, y su próxima jugada podía ser devastadora. Decidí que era hora de revelar la verdad de manera contundente. Organicé una reunión familiar en el salón de la casa de nuestros padres. Esta vez no habría excusas ni medias verdades, cada documento, cada fotografía y cada evidencia sería expuesta frente a todos. Quería que la manipulación de Valeria quedara al descubierto, y que la familia entendiera el daño que había causado. Cuando Valeria llegó, su expresión intentaba ocultar nerviosismo con una sonrisa de suficiencia, pero sus ojos no podían disimular la ansiedad. Yo me levanté con los documentos en la mano y dije: Valeria, esto es todo. Cada manipulación, cada intento de control sobre la herencia, está aquí. No hay nada que puedas negar.
Mis padres se acercaron, revisando los papeles con incredulidad y dolor. Elena me observaba desde un rincón, compartiendo la satisfacción silenciosa de ver la verdad finalmente salir a la luz. Valeria intentó interrumpirme, pero esta vez no estaba sola ni era invulnerable, estaba expuesta. No puedes probar nada, repitió con un hilo de voz. Todo esto son suposiciones. No son suposiciones, contesté con calma. Son pruebas documentadas. Y no solo eso, cada aliado tuyo podría volverse contra ti si esto continúa. Cada movimiento que hiciste desde la sombra ha sido registrado. El silencio fue absoluto. Mis padres finalmente comenzaron a expresar su decepción, revelando cómo habían sido manipulados emocionalmente durante años. Valeria por primera vez no sabía cómo reaccionar. La seguridad que siempre proyectaba estaba rota, y cada intento de justificación sonaba vacío. En ese momento un mensaje anónimo llegó a mi teléfono: esto no ha terminado. Cuidado con lo que viene después. Mi corazón latió con fuerza, pero no de miedo, era la confirmación de que estaba en el camino correcto. La verdad estaba saliendo y con cada prueba que presentaba, Valeria perdía control. Decidí dar el golpe final, revelar una prueba irrefutable de que Valeria había actuado con cómplices externos, utilizando documentos falsificados y movimientos financieros secretos. Cada detalle estaba minuciosamente documentado, y la exposición pública aseguraba que no podría negar nada. Valeria, dije sosteniendo la evidencia frente a todos, todo esto muestra no solo tu manipulación interna, sino también cómo buscaste apoyo externo para mantener el control. La familia debe conocer la verdad completa. Sus manos temblaban. Sus palabras, antes seguras, ahora eran vacías. Por primera vez el poder estaba en mis manos, y la sensación de justicia era abrumadora. Mi familia, aunque herida, finalmente comprendía lo que había estado ocurriendo, y yo me sentía firme, decidido y empoderado. Mientras la noche caía sobre Madrid y las luces de la ciudad iluminaban los edificios, comprendí que la guerra había llegado a su clímax. Valeria había sido expuesta, sus aliados habían perdido ventaja, y yo estaba en control de la verdad. Sin embargo, los mensajes anónimos continuaban recordándome que alguien más aún jugaba desde la sombra. ¿Quién estaba detrás de los mensajes? Existía un último secreto que aún debía descubrir. ¿Y cómo podría cerrar esta historia sin dejar cabos sueltos, asegurando que Valeria y sus cómplices no volvieran a amenazar mi vida y la de mi familia? Madrid estaba tranquila aquella noche, pero en mi interior todo era un torbellino de emociones. Había llegado el momento de cerrar la historia, de asegurarse de que la verdad quedara establecida y de que nadie pudiera manipular a la familia nuevamente. Valeria había sido expuesta, sus cómplices se habían retirado ante la evidencia, y cada movimiento que había hecho estaba registrado para la posteridad. Decidí que la última jugada debía ser definitiva, no solo legal, sino también simbólica, mostrar a toda la familia que el poder no se gana manipulando ni traicionando, sino actuando con inteligencia y determinación. Organicé una reunión en la que todos los miembros clave estarían presentes, incluyendo algunos allegados que habían sido cómplices o testigos silenciosos de la manipulación de Valeria. Cuando Valeria llegó, su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Intentó usar su típica seguridad, pero era evidente que la estrategia ya no le funcionaba. Valeria, dije con firmeza, todo esto ha llegado a su fin. La verdad ha salido a la luz, y cada uno ha visto tu manipulación. Ya no puedes controlar a nadie, ni ocultarte detrás de mentiras. Mis padres, Miguel y Ana, me miraron con orgullo, y Elena asintió con complicidad silenciosa. Cada documento, cada fotografía, cada mensaje que había reunido estaba ahora frente a todos, irrefutable. Valeria intentó interrumpirme, pero cada intento era bloqueado por la claridad de la evidencia y la fuerza de la verdad. Esto, no es posible, murmuró, sus palabras temblorosas. Nadie puede hacerme esto. Sí, Valeria, contesté con la calma que solo se consigue después de años de planificación. Esto es posible cuando no hay miedo a enfrentar la verdad y a reclamar lo que te pertenece. En ese momento se produjo un giro inesperado. Uno de sus antiguos aliados, hasta entonces silencioso, se acercó a nosotros y reconoció su participación, explicando cómo había ayudado a Valeria a manipular documentos y controlar la herencia. La declaración fue la pieza final que selló su caída. El silencio se apoderó del salón. Valeria estaba derrotada, no por fuerza física, sino por la exposición total de sus secretos.
Cada gesto, cada palabra y cada evidencia habían trabajado a mi favor, y el poder finalmente estaba en mis manos. Mientras Madrid dormía, me quedé contemplando la ciudad desde la ventana de la casa familiar. Había aprendido lecciones que iban más allá de la herencia, sobre confianza, sobre la importancia de rodearse de personas honestas, y sobre la fuerza que se obtiene al enfrentar traiciones con inteligencia y determinación. La familia, aunque herida, comenzaba a recomponerse. Mis padres entendieron la magnitud de lo que había ocurrido, y Elena y yo habíamos logrado no solo proteger nuestro legado, sino también establecer límites claros sobre el poder de Valeria y de cualquier posible manipulador futuro. El último mensaje anónimo nunca llegó. La sombra que nos había estado observando durante semanas parecía haberse desvanecido, dejando espacio para la justicia y la tranquilidad. Mientras guardaba los documentos comprendí que esta historia no solo era sobre dinero o poder, sino sobre dignidad, amor propio y la fuerza de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa o peligrosa fuera. La familia podía volver a confiar en mí, y yo había demostrado que incluso en un juego de sombras, la claridad y la determinación siempre prevalecen. La batalla había terminado, pero la lección quedaba: nadie podía jugar con mi vida ni con mi familia sin enfrentar las consecuencias.